Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar hoy un vídeo donde vamos a ver cómo se utiliza una herramienta bastante interesante que se llama Turnkey. Turnkey básicamente significa llave en mano y es lo que nos ofrece una solución virtualizada donde vamos a tener una máquina virtual ya creada y empaquetada que nos simplifica la utilización de una determinada herramienta. Para ello, lo primero que vamos a hacer es directamente vamos a irnos a la página web. Buscamos Turnkey Linux y aquí tenemos pues una página web donde nos ofrecen pues eso, una solución empaquetada llave en mano lista para ser utilizada de aquello que necesitemos. Por ejemplo, bueno, pues directamente en la página principal ya podemos ver que tenemos preparado un Joomla o un OpenLDAP, un controlador de dominio, pero también tenemos cosas más sencillas como por ejemplo un WordPress o un servidor de ficheros. También tenemos diversas bases de datos preparadas como por ejemplo MongoDB o MySQL o PostgreSQL. También tenemos gestores de contenido, pues eso, Joomla o por ejemplo un CRM como podría ser Odoo en Nginx, que también es un servidor web y además un proxy. Y nosotros lo que vamos a utilizar es, como a modo de ejemplo, para ver cómo funciona este servicio, vamos a utilizar una Moodle. Supongamos que yo fuera una empresa que quiero crear una academia, ¿no? Tengo una academia y necesito crear cursos virtuales ahora que estamos en un periodo donde podríamos estar de nuevo en cuarentena. Y entonces, bueno, pues necesito algo que me permita probar rápidamente si Moodle es la herramienta que yo necesito. Bueno, pues me meto en la página web de Turnkey, veo que efectivamente ofrece una, una OVA de Moodle y entonces, bueno, pues me puedo ver aquí que puedo descargar el servicio ya completo. Si yo quisiera montar una Moodle por mi cuenta para ver cómo funciona, tendría que crear diferentes cosas. Tendría, por ejemplo, que instalar un sistema operativo, tendría que instalar un gestor de base de datos, tendría que probablemente instalar PHP, hacer que se comunicasen, que fueran capaces de entenderse entre sí. Luego, una vez que tuviera hecho todo eso, tendría también que instalar un servidor web, tendría también que instalar la propia Moodle y hacer que todos ellos se comunicasen y configurarlo correctamente. Si lo único que quiero hacer es una prueba y ver cómo funciona el servicio y ver si realmente la Moodle satisface las necesidades que yo tengo, pues me puedo venir aquí y veo que tengo varias opciones para descargarme. Veo que tengo una imagen ISO o bien puedo descargarme directamente una imagen OVA. ¿Qué es una imagen OVA? Bueno, pues si me vengo a la Wikipedia y busco qué es lo que significa OVA, veo que básicamente OVA es un formato de virtualización abierto, básicamente un conjunto de empresas, un consorcio de empresas se unieron y decidieron que, bueno, que esa era una manera de empaquetar máquinas virtuales de manera que fuera un estándar. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, pues desde 2007 se unieron empresas tan potentes como VMware, Dell, HP, IBM, Microsoft y otras más y decidieron que, bueno, que este era el paquete, el formato con el que se iban a empaquetar estos servicios virtualizados. Eso es un OVA. Entonces, bueno, pues le daríamos aquí, empezaríamos a darle a aceptar, lo descargaríamos y yo ya lo tengo descargado y lo tengo por aquí. Bien, una vez que yo lo tengo descargado, ¿qué haré? Bueno, pues simplemente me vengo a mi VirtualBox y ahí lo que hago es importo ese servicio virtualizado. Le daríamos aquí archivo, importar servicio virtualizado, le daríamos a, en fin, a buscar el archivo, que en mi caso está en la carpeta de descarga, y veo que tengo aquí el fichero con extensión .ova. OVA es Open Virtual Architecture. Le doy a abrir y lo que veo es que efectivamente dentro de ese único fichero OVA tengo ya empaquetada la máquina virtual completa. En fin, tenemos pues eso, el nombre del producto, tenemos ya definido la CPU, tenemos definido la cantidad de memoria RAM que va a utilizar, la tarjeta de red, etcétera, etcétera. Bueno, le daríamos aquí a importar y en cuestión de unos segundos, o dependiendo de la velocidad de nuestro ordenador, bueno, pues tendremos importada la máquina virtual. Si nos fijamos, está importando un disco, también con el disco duro, con la información requerida.
Bueno, lo que está haciendo además es convertirlo al formato VDI, ¿vale? Porque le he marcado esto porque VDI es el formato nativo que utiliza VirtualBox para gestionar los discos virtuales. Y ya está. Con esto y un bizcocho ya tengo mi máquina virtual pues instalada. Si nos fijamos por defecto, le damos a la configuración y nos venimos a la parte de red, veo que por defecto está puesta como modo bridge, en adaptador en modo puente. Eso significa que cuando arranque esta máquina virtual se va a comportar como un equipo más de la red. Va a ser indistinguible de un equipo real. Bueno, lo arrancamos, voy a ponerlo por aquí y me aparecen algunas opciones. Las hay que configurar un poco, ¿vale? Bueno, voy a poner esto un poquillo más grande, aunque en realidad va a dar un poco igual. Bueno. Por debajo lo que tiene esta máquina virtual es un Linux, concretamente una distribución Debian, y nos hará algunas preguntas. Venga. Vale. Primero, el password de la cuenta del usuario root. Es decir, al fin y al cabo estamos utilizando un Linux, en este caso una distribución Debian, y el usuario administrador tiene que tener pues una clave. ¿Clave que yo voy a poner? Pues una clave que sea segura, mezcla de mayúsculas, minúsculas, números, etcétera, etcétera. Kilobyte 1. Repetimos la contraseña, kilobyte 1. Bien, lo que comentábamos, si yo tengo una Moodle, que es un gestor de cursos virtuales, pues evidentemente necesito una base de datos donde guardar la información de los cursos. Bueno, pues, ¿cuál es la contraseña que va a tener el usuario administrador de MySQL, que es esa base de datos, ¿no? Que vamos a utilizar? Bueno, pues evidentemente en el mundo real debería intentar ponerle una clave que fuera diferente. Aquí, kilobyte 1. De nuevo, la Moodle tiene que tener un usuario que sea el administrador de la Moodle. Debería tener su propio password diferente. Sin embargo, nosotros, kilobyte 1. Kilobyte 1. Bien, siguiente pregunta. Me dice, bueno, pues Turnkey es una empresa que al fin y al cabo lo que ofrece es una serie de servicios virtualizados y ellos además te ofrecen un servicio premium donde permiten, bueno, pues una serie de características extras que si queremos podemos utilizar. Si no las queremos utilizar, le doy a skip, como en mi caso, que simplemente significa saltar o ignorar. Y esto es exactamente igual, es decir, las notificaciones, si queremos que nos mande notificaciones sobre según qué cosa. No nos interesa tampoco. Skip. Bien, la última cosa. Si esto fuera el mundo real, nos interesaría tener el sistema operativo, lo que estamos instalando actualmente, tan actualizado como fuera posible para tener las últimas características de seguridad. Pero como lo único que yo estoy haciendo aquí es instalarlo para probar a ver qué tal funciona la Moodle y si satisface mis necesidades para mi hipotética academia, pues le voy a dar que no me instale las últimas actualizaciones de seguridad. Es decir, no se va a conectar a internet para descargarse los últimos parches, que eso llevaría bastante tiempo. Le doy directamente a skip, ignorar y ya está. Es decir, no hemos tenido que instalar nada por nuestra cuenta, simplemente poner 4 passwords y decir que no nos instale las características, las últimas actualizaciones de los paquetes que estamos utilizando. Bueno, pues Moodle lo que hace es que nos ofrece varias interfaces. La primera que nos ofrece es la propia web. Bueno, yo al fin y al cabo Moodle es un servicio, una aplicación web. Bueno, pues si las quiero utilizar, podría utilizar estas direcciones que aparecen por aquí. Si quiero acceder a la shell, para la terminal, para poder administrar el sistema, bueno, pues podría utilizar esta otra dirección web con este puerto para acceder a esa web shell. Si quiero utilizar Webmin, que es un administrador gráfico, bueno, pues podría utilizar esta misma dirección IP, la IP de mi máquina en modo bridge, y este puerto.
Y así podría ir simplemente administrando los distintos servicios. Por ejemplo, bueno, pues también tiene un SSH o un FTP para poder subir ficheros fácilmente a través de un cliente de FTP. O también puedo administrar directamente la base de datos y toquetearla, pues utilizando el adminer con esta dirección. En nuestro caso, vamos a suponer que yo lo que quiero es probar el servicio y por lo tanto voy a utilizar esta dirección web. Me ha asignado el DHCP que tengo en mi casa por la dirección 192.168.0.31. Bueno, hemos dicho que la máquina virtual se encuentra configurada con la tarjeta de red en modo bridge, es decir, se comporta como un equipo más de mi red. Es decir, actualmente yo tengo ese equipo, esa máquina virtual dentro de mi red con la dirección 192.168.0.31. 31. Bueno, pues esa máquina virtual es un servidor y está ofreciendo pues eso, un servicio. Entonces realmente yo puedo acceder a través del navegador como si estuviera accediendo pues eso, al servicio. Y aquí tengo la Moodle perfectamente instalada. Bueno, por defecto ahora mismo actualmente yo no me he registrado, no he utilizado absolutamente nada. Entonces bueno, pues tendría que iniciar sesión, le doy a login. Nombre de usuario, pues hemos dicho que es admin. ¿Y cuál es el password que estamos utilizando? Bueno, pues el password del usuario admin, el usuario administrador de la Moodle, pues dijimos que va a ser kilobyte1. Le doy a login. No quiero que me lo guarde. Y ya automáticamente debería iniciar sesión como administrador. Y esta es la pantalla que ve el administrador de la Moodle la primera vez. Evidentemente ahora mismo la Moodle está vacía, no tiene ningún curso. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues podríamos venirnos a Site Administration o directamente darle aquí a Site Home y veo que no tengo ningún curso disponible. Le podría dar a añadir nuevo curso, que es este botón de aquí. Y aquí tendría que poner, bueno, pues el curso que quiero crear. Bueno, pues yo quiero crear un curso para sistemas operativos monopuesto. Y como nombre corto, pues yo que sé, SMR prueba. No, SMR prueba no. Son pruebas. Luego tenemos distintas categorías. Las categorías, por ejemplo, sirven para diferenciar, por ejemplo, si el curso es de SMR, o si es de DAO, o si es de DAM, o si es de SMR1 o SMR2, ¿vale? En fin, para organizar los cursos dentro de nuestra Moodle. Si el curso quiero que esté oculto, por ejemplo, que es un curso para administración, un curso para compartir información los profesores, o que sea un curso que esté disponible, ¿no? Que cualquiera pueda verlo. Si el curso tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, por ejemplo, voy a decirle que no tiene fecha de fin, ¿vale? O por ejemplo una descripción, pues yo le diría que este curso es un curso del ciclo formativo de grado medio, sistemas microinformáticos y redes, y pues sería módulo de sistemas operativos monopuestos, ¿vale? Y bueno, pues esto, por ejemplo, que tuviera... sí. Sí. O por ejemplo, si quiero que tenga una imagen, el curso o el formato, por ejemplo, mucha gente prefiere, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, podemos utilizar un formato, por ejemplo, semanal o un formato de temas. Por ejemplo, que en vez de 4 temas por defecto, bueno, pues que tenga 10. O por ejemplo, en fin, la apariencia, como por ejemplo, una vez que hayamos instalado más idiomas, bueno, pues podríamos decir que este curso apareciera en español o, por ejemplo, forzar que aparezca en inglés. En fin, lo que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también puede ser más o menos interesante es el tamaño máximo del fichero que queremos subir. Pues podemos limitarlo, por ejemplo, a, yo qué sé, pues no pueden subirse trabajos de más de 2 megas. O en este caso, el tamaño máximo del sitio está configurado a 8, que probablemente es algo que quisiéramos cambiar, ¿no? Bueno, pues si yo le doy aquí a Save and Return, guardar y regresar, ya veo que efectivamente yo ya tengo mi primer curso creado, que sería este de aquí, Sistema Operativo Monopuestos. Bueno, pues le daríamos y aquí
edito y por ejemplo le digo que el primer tema quiero que se llame pues Unit 1 Introduction to Computer Systems. Y así voy generando el contenido de la Moodle poco a poco. ¿Que quiero que la gente se pueda agregar? Pues le doy aquí a participantes y... aquí en la parte de... aquí exactamente. No. Aquí... no, sí. Bueno, pues nada, sería simplemente ya ahí cuestión de... aquí, self-enrollment. Si quiero que los propios estudiantes se puedan matricular en el curso, ¿no? Bueno, pues le daríamos por aquí. Creo que aquí no hace falta que le ponga nada, pero bueno, le pongo esto simplemente. Si tenemos una clave para poderse matricular, bueno, por ejemplo, pues Machado, yo qué sé, pues simplemente Machado, ¿no? Y esta será la clave que tendrá que teclear cualquiera que se quiera agregar a mi curso, ¿no? Que quiera matricularse en mi curso. Y así iríamos simplemente administrando nuestro sistema. Pues esto es básicamente, es decir, de tal manera que ahora mismo yo tengo la Moodle preparada con un curso creado donde los estudiantes se pueden... ahora, donde los estudiantes se pueden matricular y utilizando la clave que he añadido. Y de esta manera veríamos si la Moodle, bueno, pues satisface nuestras necesidades. Y fijaos lo sencillo que ha sido, no he tenido que instalar el sistema operativo, crear la máquina virtual, actualizarlo, instalarle la base de datos, instalarle el PHP, instalarle el servidor web, hacer que todo se configure, instalarle la Moodle, configurarlo. No. Lo único que he hecho es descargarme de una página web un fichero que lo contenía absolutamente todo. Y nada más, realmente. Si nos fijamos hay una grandísima cantidad de herramientas que ya están bueno, pues creadas para poder utilizarlas directamente. Así que, pues nada, aquí lo dejamos. Hasta luego.